Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Alicia Goyena, en esta tarde tan especial en la que finalmente llueve, creo que en todo el país, así que estamos celebrando también eso. En este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual, y que si bien seguramente muchos de ustedes ya han formado parte de algunas de sus actividades, corresponde el inicio de esta que nos convoca y nos reúne hoy, presentarme. Soy la profesora Beatriz Miranda, soy docente de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, tengo el honor, el desafío, la alegría y todo lo que implica de ser la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la vieja y querida, para quienes somos viejos docentes, Cátedra Alicia Goyena, que en esta gestión también se conoce como la Casa de Alicia, justamente porque literalmente era la Casa de Alicia Goyena, y metafóricamente una casa es un lugar donde la gente se encuentra, se forma, construye proyectos, y esa es la idea, tanto en forma presencial como virtual. Lo primero es lo primero, agradecer al equipo de compañeras que integran el equipo de la Casa de Alicia, en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual, encargada de comunicaciones de la cátedra, con quien todos ustedes han estado en contacto para la construcción de esta actividad, y sin quien mucho de lo que estamos llevando adelante no sería posible. Y darles la bienvenida y el agradecimiento también por la confianza en nuestro equipo, ¿verdad? A las inspectoras de la Inspección de Química de la Dirección General de Educación Secundaria, que en realidad son las organizadoras de esta actividad. Nosotros sencillamente apoyamos, ¿no?, con la estructura de esta posibilidad de encontrarnos. Así que muy bienvenidas, y de nuevo un agradecimiento en nombre de nuestro equipo a la inspectora profesora Lorena Mazzulo, a la inspectora profesora Soledad Rubí Núñez, López, perdón, y a la inspectora profesora Sandra Sánchez. Muchísimas gracias, tanto Lorena, Soledad, como Sandra, por la confianza y por la propuesta, que además implica que vamos a seguir encontrándonos prácticamente durante todo el año, así que muy bienvenidas. Les voy a ceder ahora la palabra para que presenten la actividad de hoy, y de nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas por ser parte. Muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias a todos los involucrados, a Marta, a la cátedra, por este primer encuentro de muchos. Bueno, en primer lugar, muy bienvenidos a todos, un gusto compartir una tarde con colegas. Es un placer para nosotras iniciar con todos ustedes una serie de encuentros que ya se irán enterando. Por lo pronto, además de la bienvenida, recordarles que este año, como el año pasado, trabajaré con algunos de ustedes en el territorio que ya tenía asignado el año pasado: Litoral Norte, lo recuerdo, Litoral Sur, exceptuando Colonia, San José y una buena parte de Montevideo, en las zonas 1, 4 y 5, y en algunas localidades del departamento de Canelones. Bueno, buenas tardes. Me encuentro muy feliz de estar compartiendo esta tarde con ustedes. Tomo las palabras de Soledad. Bueno, quizás algunos ya los he visto en territorio. También les recuerdo las zonas en las cuales voy a trabajar este año. Yo trabajo en la zona noreste, centro-sur, y también tengo zona 3 de Montevideo y Canelones. Este año tengo varios liceos de Canelones y también unas zonas de Montevideo. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Celebro este encuentro. Decirles que a partir del 1 de marzo comienzo a integrar el equipo de inspección de química, y los estaré acompañando y estaré trabajando en Montevideo, en las zonas 2, 6 y 7, en el este, departamentos de La Valleja,
33, Maldonado y Rocha, y en el litoral sur, en el departamento de Colonia. Bueno, para dar comienzo a esta reunión, en primer lugar les contamos que en la primer sala nacional que se organizó desde el espacio científico-matemático y donde estuvimos trabajando con toda esa impronta desde ese espacio con la Inspección de Física y nosotros en aquella primera transmisión a través de YouTube. En esa oportunidad se brindó un formulario donde ustedes pudieron realizar algunas consultas, presentar algunas inquietudes, y nosotros, tal como nos habíamos comprometido, decidimos tomar algunas de aquellas inquietudes o preguntas que se habían quedado en esa sala, para darles una devolución, una respuesta. Algunas de esas interrogantes de pronto es de alguno de ustedes, capaz que no, pero también ustedes van a ser portavoces un poco de este encuentro, de esta reunión, y de esas respuestas que nosotros queremos ir dándoles, y favoreciendo este ida y vuelta, este vínculo realmente de compañeros de trabajo y de hacer. En ese sentido, una de las preguntas que estaban por allí era si las salas, a partir de aquella primera sala virtual, transmisión mediante YouTube, si iban a ser presenciales. Las salas que vamos a realizar desde inspección, desde la Dirección General, se ha establecido que se realicen con esta modalidad virtual, ¿sí? Como una forma de llegar en forma más contundente, más masiva, como lo estuvimos hablando hoy en lo previo, esta posibilidad de abarcar más territorio, más docentes, más colegas, y llegar a poder vincularnos con ustedes en forma más rápida. Desde nosotros, por supuesto que valoramos enormemente el encuentro presencial, pero de hecho va a estar, y vamos a estar muy pronto, ni bien estas primeras instancias y estas primeras salas culminen, comenzamos a estar en territorio trabajando con ustedes, así que de hecho se va a dar ese encuentro. Ustedes lo notaron el año pasado, cómo se incrementaron nuestras visitas, cómo llegamos a todo el país, así que estén tranquilos que en esa misma medida la presencialidad no se va a hacer a través de salas, sino que va a estar a través del trabajo que vamos a hacer con ustedes en territorio, en las localidades, en las instituciones, o donde nos convoquen, y dentro de las agendas posibles también concurrir. Bueno, continuamos. Tenemos una pregunta relativa al trabajo en duplas. Bueno, si estamos hablando de séptimo y octavo, el trabajo en duplas no está previsto como tal en la malla curricular, pero sí nosotros entendemos que se puede presentar, no durante todo el año, sino en periodos específicos, cuando estamos desarrollando un proyecto, cuando nos estamos presentando, como en este momento que estamos presentando los talleres, trabajos en dupla, que podemos ir transitando de esa idea de trabajo en dupla al trabajo o a lo que diríamos la coeducación. Como ven en la placa, ahí tienen el número de una resolución. ¿A qué hace referencia esa resolución? Esa resolución hace referencia a las pautas que se dan desde la Dirección General para el trabajo en duplas. Las características del horario, las características de cómo deben ser propuestos los proyectos, a quién deben ser dirigidos. Les dejo eso en placa, por si ustedes tienen consultas, lo leen el documento y luego también pueden comunicarse con nosotros para aclararlo, ¿sí? Bien, otra de las inquietudes que se presentó en la sala nacional fue en cuanto a la implementación de talleres. No habían comenzado los cursos y claro, todos estábamos como muy ansiosos. En primer lugar, queríamos decirles que deben remitir a los documentos de la transformación, específicamente al documento de plan de estudios, donde allí está detallado cómo se van a implementar los talleres de séptimo y octavo. De cualquier manera, voy a hacer alguna puntualización, por si a alguno le quedó alguna duda. Recordar, sí, que los talleres de séptimo y octavo son semestrales.
El taller de séptimo es un taller rotativo en el cual nosotros vamos a trabajar en el primer semestre con la mitad de los estudiantes de un grupo y en el segundo semestre con la otra mitad. La temporalización de esos talleres también está en el documento de plan de estudios, así que pueden leerlo. El taller de octavo, a diferencia, es un taller optativo, es decir, que el alumno elegirá si va a hacer el taller de ciencia o el taller de arte. Entonces acá tenemos que tener algunas consideraciones, y es que en el segundo semestre puedo tener que llegar a trabajar con los mismos estudiantes que me eligieron para el primer semestre, algunos de esos estudiantes, o todos los estudiantes pueden ser estudiantes nuevos. Por lo tanto, a la hora de planificar tengo que tener en cuenta esas consideraciones, ¿sí? Si pasa que, otra cosa importante a recalcar es, si pasa que en uno de los semestres mi taller queda sin alumnos, o sea, queda vacío, entonces esas horas de taller se brindarán o se volcarán a aquellos espacios acordados con dirección para brindar apoyo, ¿sí? Consideramos que ha sido todo un gran desafío desde las instituciones educativas, la implementación de esta transformación, desde gestionar los espacios, los horarios de los profesores, me imagino que muchos de ustedes lo estarán viviendo también. Entonces, lo que nosotros confiamos plenamente en la voluntad de todos los involucrados, en la colaboración de ustedes, en cada lugar, en cada contexto, para ir superando estas posibles dificultades. De la misma manera, nosotros vamos a estar atendiendo cualquier inquietud a lo largo del año lectivo, cualquier inquietud vamos a estar siempre en contacto, y desde la mayor cercanía que podamos en territorio, ¿sí? Buscando siempre los acuerdos posibles. Y por último, recordarles que en aquellos liceos, aquellas instituciones en que haya EBI, pero también haya bachillerato, donde funcione bachillerato, el espacio de laboratorio es prioritario para ese nivel, para el nivel de bachillerato. ¿Por qué? Por la obligatoriedad del práctico, ¿sí? Bien. Nos consultaban también con respecto a dónde y cómo podían tener actividades basadas en competencias, ¿verdad? Nosotros, como ustedes saben, tenemos una contenidista que trabaja justamente para producir esos materiales que a ustedes tanto los ayudan, que ustedes adaptan, que ustedes mejoran, que potencian, que adecúan y contextualizan a sus instituciones y a sus alumnos. Entonces, decirles que desde ya, con la contenidista, con Anarela Gato, ya se están trabajando en nuevas producciones que se irán subiendo y ustedes se irán enterando a través de los medios que hemos establecido desde la inspección, pero queríamos recordarles que el material de apoyo que está en Aulas Uruguay Educa, del cual Anarela es quien los ha producido, si bien es previo a esta transformación educativa basada en competencias, ya estaba muy inspirada, ¿verdad?, en lo que estaba pasando en territorio, que era que muchos de nosotros estábamos trabajando en competencias, que ya estábamos trabajando con metodologías activas, y allí en Aulas Uruguay Educa ustedes encuentran una serie de trabajo que ustedes pueden utilizar, pueden retomar, pueden mejorar, pueden transformar y utilizarlo. Y además de todo eso, queríamos recordarles que en la página de la Dirección General, en el lugar de la transformación, si ustedes abren allí y despliegan, ¿verdad?, ese lugar, ese espacio de la transformación educativa, bajan hasta el final, ustedes allí van a encontrar una serie de recursos, ¿sí?, los recursos CLIP, donde allí sí, muy adaptados y adecuados a esta etapa que estamos transitando, ustedes encuentran actividades donde van a partir desde la competencia general, ¿sí?, van a encontrar actividades y van a encontrar contenidos de logro que se adecúan perfectamente a aquellas competencias generales que de pronto en estos días ustedes ya están seleccionando con sus colegas en las instituciones para hacer la columna vertebral y el trabajo que ustedes van a llevar a lo largo del año.
Entonces, allí tienen una cantidad de actividades propuestas, ya estas sí, de cara a la transformación, con planteo basado en competencias, con actividades activas y metodologías activas, así que también pueden contar con CLIP, propuesta de recursos digitales de la NEP que van a encontrar allí. Bueno, en la primera sala nacional también manifestaron preocupación los compañeros que trabajan hoy en bachillerato. Quizás muchos de ustedes también tengan grupos en bachillerato, y como lo dijo también la compañera, serán ustedes, van a ser como multiplicadores de lo que estamos comentando. Se preguntaba si íbamos a hacer salas específicas de bachillerato. Por el momento no lo tenemos previsto. Recuerden que la transformación curricular también se va a extender a bachillerato, que ya hay una convocatoria a los inspectores para trabajar en los programas de bachillerato, pero se está trabajando, se está empezando a trabajar en eso. Lo que sí nosotros ya vamos a considerar para los compañeros de bachillerato, para que vayan empezando, ¿sí?, de a poco, es a tener la idea fundamental que vamos a ver como principios de esta transformación, que es la centralidad en el estudiante, que es la selección de metodologías activas y de una evaluación formativa, ¿sí? Eso es una orientación específica para bachillerato. Continuamos. Bien, otra de las consultas que apareció en la sala nacional fue respecto a los registros. ¿Ah? ¿Cuál va a ser la orientación para el registro y archivo de las actividades? Nosotros sabemos que hace meses ya se viene trabajando en la modificación del portafolio docente y tenemos entendido que hacia fines de mayo, de marzo, perdón, podríamos tener novedades de algunos cambios en el mismo, ¿sí? Recordamos que si bien está vigente el uso de la plataforma CREA para seguir trabajando con nuestros estudiantes, que incluso nosotros tenemos acceso directo a esa plataforma, el registro oficial es el portafolio docente y es el que nosotros vamos a solicitar en nuestras visitas. Y recordarles que registren todas las instancias de trabajo con los estudiantes. Todas las actividades que hago, todos los acuerdos que hago, si por ejemplo voy a trabajar con el profesor de biología, con el profesor de educación física, con otro docente, esos acuerdos interdisciplinarios también se registren en el portafolio docente, que también queden registradas las coordinaciones institucionales. ¿Sí? Bien. Bien, disculpen, en el chat fui contestando algunas cositas que fueron preguntando, ¿sí? A medida que vamos pudiendo, lo vamos a hacer. No es un compromiso al que podamos firmar, pero bueno, yo estaba mirando el chat y contesté alguna cosa, fui registrando, vamos a ver en qué medida vamos a evacuar las dudas que ustedes tengan. Si seguimos en la placa de las consultas iniciales, apareció por allí un poco inquietudes con respecto a la evaluación, a qué directivas, a qué hacer. Hay enorme cantidad de bibliografía con respecto a la evaluación y a la evaluación con metodologías adecuadas a los que son los principios del marco curricular nacional, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de una evaluación, como ya muchos de ustedes lo vienen haciendo, con un carácter formativo, con un carácter centrado en el estudiante, que ese alumno siempre pueda ser capaz de saber qué está aprendiendo, que está aprendiendo, de recibir ese estímulo, ¿sí? Y de recibir ese estímulo que dé origen a una devolución que le permita continuar teniendo el interés en superar y en aprender más. Estamos enfocados en eso, creo que todos. Entonces, considerando esto, nosotros vamos a hablar de
en la medida de lo posible, desde el arranque, que el alumno sienta que se puede evaluar y se puede interpretar su aprendizaje con una devolución que no siempre tiene que ser una calificación. También puede ser una búsqueda de que el alumno se coevalúe con otro, y donde nosotros vamos a ser los agentes que vamos a permitir que eso ocurra, tomando incluso nosotros esos insumos como valiosos en la evaluación. Que el alumno se autoevalúe, que el alumno, sabiendo cuáles eran aquellas metas de aprendizaje que fijamos, cuáles eran las actividades que íbamos a plantear, qué era lo que estábamos persiguiendo, el alumno también pueda decir qué supo hacer y qué aprendió y qué no, qué le está faltando, ¿sí? Entonces, alentar hacia estas modalidades y intentar que, obviamente, que nosotros somos certificadores en cierta medida, no hagamos que la certificación sea el centro, como fue en un tiempo, ¿sí? La certificación, la calificación, la nota, esa devolución fría que a veces no tenía mucho feedback con ese alumno, ¿sí? Intentar de esta manera ir como trabajando poco a poco con los alumnos, porque nosotros estamos aprendiendo a este tipo de evaluación y ellos también están aprendiendo a que se los evalúe de esta manera. Todo está en construcción. Estamos haciendo la construcción de verdad de la transformación educativa ahora, nosotros en este momento. Entonces vamos a ir poco a poco con algunas estrategias concretas en las que nos sintamos seguros, acordadas con otros docentes, acordadas de pronto en la institución, trabajando en ese sentido. Para sugerirles, bueno, la evaluación permanente, la evaluación que ustedes puedan ir haciendo en el cotidiano con muchas de las cosas que ya están haciendo. Las listas de cotejo, por ejemplo, ¿sí? Donde ustedes van chequeando y van tiqueando qué alumno avanzó, qué hizo, hoy propuso aquello, hoy preguntó esto otro, y podamos ir teniendo a lo largo de los días como un bagaje de información de ese alumno, ¿sí? De verlo como en una forma global y que seguramente aprendió. Tenemos solamente que estar como atentos a detectar qué aprendió, ¿sí? Pero aprender, seguramente que en sus clases aprenden con ustedes, con sus metodologías, con su trabajo, seguro que los alumnos aprenden. Tenemos que aprender a ver qué están aprendiendo. Y nosotros queremos sugerirles, bien reciente como para escuchar y repensar todo esto, en el canal de YouTube de la ANEP van a encontrar de la magíster Jacqueline Tipoldi, tiene ahora una propuesta que subió justamente sobre evaluación formativa, evaluación con diferentes formatos y evaluación sumativa, ¿verdad? Y como texto también de aprendizaje con respecto a evaluación, Daisy Imbert, Educar y Transformar, es un libro bien interesante, sobre todo cuando estamos en esto de que estamos queriendo como cambiar la mirada, nuestra mirada de los alumnos, ¿verdad? De donde está el centro ahora de todo esto, que es el aprendiente, ¿verdad? Bueno. Lore, discúlpame, pero Sí. vi en el chat que Sí. no se entendió mucho el tema de los talleres, entonces lo voy a volver a repetir Sí, porque hay muchas sí, consultas acabo de verlo justamente, iba Ah. a parar el avance de la presentación Ahí va, lo para vuelvo a contestar repetir. sí, el tema de cuándo optan o pueden cambiar los octavos, ¿no les quedó claro eso? Eso, no le quedó Está en el claro. documento. Sandra, te doy la palabra para que sigas con eso. Está, bien, gracias Lorena. Sí, está en el documento, si ustedes van al plan de estudios, ahí está la temporalización de los talleres, pero igual lo vuelvo a explicar. El séptimo, el taller es rotativo, voy a trabajar con la mitad de la clase, ¿sí? El primer semestre y con la mitad de la clase el segundo semestre, con la otra mitad. Sería subgrupo A y subgrupo B. En octavo son optativos, que no quiere decir que sean opcionales. Ellos tienen que elegir uno de los talleres. Capaz que ahí está la confusión. Son optativos. ¿Ah? Entonces,
el primer semestre, que está la temporalización en los documentos, trabajo con el grupo que elige mi taller, y en el segundo semestre trabajo con el otro grupo que elige el taller. Lo que yo explicaba es que puede pasar que los mismos alumnos vuelvan a elegir en el segundo semestre el mismo taller de ciencias. Entonces, por eso es el repensar, el volver a, o sea, el planificar teniendo en cuenta esas condiciones. ¿Sí? Capaz que puedo trabajar con todo el grupo, con nuevos alumnos, con algunos. Espero que se haya entendido, y si no, bueno, siguen consultando por el chat y después en otra instancia quizás aclarar. No sé, Lorena, si quieres agregar algo, Sone. Sí, Sandra, lo que vi en una de las preguntas, el alumno opta cuando termina el módulo introductorio que ustedes presentan y el semestre va hasta junio. Ahí termina el semestre, nosotros vamos a tener que evaluar, que hacer un cierre de esa evaluación, que devolver el resultado de los chiquilines, y ahí nuevamente se les da la opción de optar, ¿sí? Al cierre del semestre. Ahí es cuando ellos vuelven a, como dijo Sandra, vuelven a elegir el taller o no, o cambian al taller de arte en el caso de SETI. Eso creo que fue lo que surgió en la pregunta del chat. Bien, bueno, de acuerdo al cronograma de actividades, lo que nosotros íbamos a hacer ahora era repasar un poco, acercarnos un poco a los documentos, que estoy segura que todos ya han realizado los primeros cursos, por lo que hemos visto, están familiarizados, pero vamos a recordar algunos aspectos, porque son tantos los documentos, creo que todos estamos de acuerdo, y el tiempo es difícil de leerlos todos juntos, entonces tenemos que ver. En esta placa ustedes lo que ven, ven, ahí justamente se hace, esta placa nos da la idea de que tenemos cantidad de documentos para leer y cuáles son los componentes de ese marco curricular nacional, ¿sí? Los componentes y los documentos conexos. De los documentos conexos hemos venido hablando, por ejemplo, planes y programas, progresiones, perfiles de tramo, y tenemos el plan de estudios, por ejemplo, que ahí es donde tienen las indicaciones, como dijo Sandra, respecto al tema de los talleres. Entonces tenemos varios documentos que son componentes de ese marco curricular nacional, que es un documento en sí mismo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver, esto sigue adelantando, bien. En esta diapositiva ustedes ven los principios de ese marco curricular nacional, que vamos a insistir, ¿verdad?, en la centralidad en el estudiante y en sus aprendizajes, y aquellos principios del marco curricular nacional que ustedes los pueden buscar, están en el documento principal del marco curricular, que son el de pertinencia, integración, inclusión, participación y flexibilidad. Esos principios están muy importante, o hay que leerlos, porque nos dan la idea de cómo nosotros tenemos que comprender los otros documentos. Bien. Ahora vamos a las competencias. Las competencias en el marco curricular nacional, como ustedes ya saben, están clasificadas en 2 dominios, ¿verdad? Los ven aquí. Y estas que tenemos acá son las competencias generales, como nombraba Soledad, que ya están trabajando. En esta etapa, justamente, de módulo introductorio, de salas docentes, ustedes están trabajando en las coordinaciones con sus colegas, la selección de las competencias generales que van a trabajar de forma transversal durante todo el curso, como parte del plan de acción de su centro educativo, de su institución. Justamente, también es un gran desafío la selección de esa competencia. Hemos estado conversando en estas visitas que estamos haciendo de acompañamiento de comienzo de curso con los directores, con los compañeros docentes, y todos acordamos con que se sugiere la selección de 2 competencias generales, ¿verdad? A lo sumo 3, porque realmente transversalizar esto durante todo el año en el curso, van a ver que nosotros lo vamos a ir llevando al aula, todo esto que estamos conversando, nos va a dar mucho trabajo. Otra de las cosas que hemos visto también, que al seleccionar la competencia general, es muy importante todo este periodo de trabajo de módulo introductorio en el que estamos realizando las actividades de evaluación diagnóstica.
Porque si nosotros nos vamos acercando a los estudiantes, como dice el REDE, no para evaluar contenidos, sino para conocerlos, para detectar sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, también nos vamos a dar cuenta en este proceso aquellas competencias generales que nuestra institución van a abordar, o sería más interesante para esa institución abordar durante el transcurso del año, ¿sí? Entonces, en eso, lo que nosotros estamos tratando de hacer con las compañeras es que vayan viendo cómo vamos desde lo general a lo particular a llevar desde el trabajo que hacemos con la institución y con todos los colegas de las distintas asignaturas hasta transportar todo esto a el aula y a nuestra planificación del curso, que es a donde vamos a llegar al fin de la sala. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Cualquier cosa vayan escribiendo, que nosotros vamos a ir intentando leer el chat y ver si tenemos alguna pregunta sobre esto. Bien. Bueno, entonces, les recuerdo el concepto de competencia y la idea del modelo de competencia, porque aunque parezca que sí, creo que es un concepto bastante complejo. Esta presentación, otra cosa importante, ustedes ven que tienen links, están linkeados los documentos que estamos mencionando, y les vamos a compartir por el WhatsApp del grupo de todos los inscritos, y ustedes van a poder acceder a esos documentos. Pero estos documentos que nosotros estamos compartiendo también están en la publicación de la página de Inspección de Química, también los van a encontrar en las pautas que Inspección de Química publicó para la implementación del LEVI, ¿sí? Y en este momento, si nosotros tuviéramos dudas, ustedes cuando empiecen a trabajar en el proceso del taller, pueden acceder a ellos, ¿sí? Si necesitan preguntas, me paran por acá. Bien, ahora vamos a seguir con nuestro trayecto que decíamos, cómo voy de lo general a lo particular, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer si nos tenemos que parar, ¿cómo pienso yo este curso? Bueno, trabajo con mis colegas de otras asignaturas, con el director, con los compañeros en este módulo, voy identificando, ¿verdad?, conociendo a mis alumnos a través de las evaluaciones, que estoy haciendo actividades en todo este proceso, por eso tranquilos, ¿verdad? Yo estoy trabajando marzo-abril durante este periodo muy tranquilo, presentando el taller, estoy empezando a conocer el espacio donde voy a trabajar el taller, y entonces ahí lo primero que hago es trabajar con mis compañeros un dominio, elijo un dominio. Y dentro de ese dominio voy a tomar una competencia general, que este es el ejemplo que tenemos acá. Por ejemplo, en mi institución se decide tomar como competencia general pensamiento y comunicación. Digo, el dominio de pensamiento y comunicación. Y dentro de ese dominio voy a la competencia general, que es la competencia en pensamiento científico. ¿Qué hacemos nosotros cuando la institución decide trabajar la competencia en pensamiento científico? Voy al documento, voy al marco curricular, acá abajo tienen citado la página donde encuentran, van y buscan, ¿qué quiere decir esto, no? Que mi estudiante es competente en pensamiento científico. Entonces ahí yo leo las características, ¿sí?, que el estudiante va a identificar los problemas asociados a los fenómenos naturales, y bueno, de esa manera me voy a ir situando para después pasar a trabajar con mi unidad curricular y mi programa específico de mi unidad curricular. ¿Tá? Entonces ahora viene el primer desafío de la tarde, porque si pensaban que íbamos a hablar solas toda la tarde, no lo vamos a hacer. Vamos a proponer otra cosa. Así que ya vamos a empezar con la propuesta de la primera actividad. Bien, vamos a proponerles que, dado que ahora, como decía Lorena, ustedes empiezan a hacer todo este pienso, ¿sí?, de su trabajo, su planificación, lo que hacemos habitualmente en estos primeros días de encuentro con nuestros estudiantes, vamos a comenzar a tener que planificar todas estas acciones dentro de este marco competencial, este desafío que estamos enfrentando, que estamos trabajando, que vamos viendo cómo lo vamos a hacer,
se ha brindado una herramienta que ustedes deben ya haber visto en los módulos que de pronto han cursado o han visto en diferentes grupos de difusión, que es la plantilla de planificación de clase, ¿sí? Entonces, lo que nosotros les vamos a proponer es que ustedes trabajen con una plantilla, ¿sí? Este formato típico que tiene, parece que estuviera partida como al medio, si lo miramos a grosso modo. El lado que nosotros vemos hacia la izquierda pertenece, si ustedes lo miran, a las generalidades, ¿sí? de cómo se van a dar el aprendizaje, y por lo tanto sería el sector de todo lo que le va a corresponder al alumno, ¿sí? A todo lo que pensamos para ese alumno. Todo lo que pensamos para el alumno está ahí, de ese lado izquierdo, de esta plantilla, que es una primera herramienta de trabajo, que es perfectible, así como nos la presentaron a nosotros, y nosotros comenzamos a trabajar, y estamos tratando de presentárselas a ustedes, y comenzar a trabajar con ella. Es una propuesta, capaz que cuando lleguemos a fin de año, hemos ido encontrando por ahí, se han elaborado otras, con otras detalles y otras miradas, pero esta tiene como un lugar general, ¿sí? Donde va a estar nuestro alumno, con todo lo que tenemos que pensar para nuestro alumno del lado izquierdo, y a la derecha de esa plantilla tenemos todo lo que vamos a hacer nosotros para ese trabajo de planificación. Entonces, en este primer taller, que nosotros los vamos a dividir a todos los participantes en grupos, les vamos a pedir que cuando les asignen el grupo, registren qué grupo es el que está, por si luego podemos mantener esos grupos como estaban, ¿sí? Así que ustedes anotan. Les vamos a solicitar que con alguno de los dos programas que hoy los hemos convidado a participar de este encuentro, que era el de séptimo y el de octavo, ustedes en ese grupo elijan a cuál se van a referir de ellos y trabajen en el rellenado, en completar esa parte izquierda de esa plantilla de planificación. ¿Qué hay que tener en cuenta allí? Bueno, mucha de la nomenclatura nueva que estamos aprendiendo, algunos cambios que han habido, ¿verdad? Ya no nos llamamos asignatura, ¿sí? El nivel, el grupo, han ido cambiando algunas cosas. Pero en esta plantilla, además, aparece que tenemos que trabajar en criterios de logro. Esos criterios de logro, ustedes saben, que articulan tres cosas bien importantes, que son las competencias, ¿sí? Como explicó Lorena, las generales y aquellas que van a apoyar esas generales, que son las nuestras, las específicas, van a coordinar o articular con el otro concepto que vamos a trabajar hoy, que son las metas de aprendizaje, que son y bueno, y dónde están, y con lo que nosotros luego vamos a hacer. Esos criterios de logro ustedes los encuentran en ese programa que ahora en un ratito van a elegir, ¿sí? Entonces, ustedes allí van a elegir los criterios de logro, como hoy decía Lorena, igual como la competencia. Estamos en un aprendizaje todos, no vamos a ir a elegir muchos criterios de logro, podemos estar tentados a la hora de verlos, pero elijamos algunos criterios de logro, ahora en esta especie de simulacro, y también cuando ustedes vayan a trabajar, y cuando nosotros vayamos a acompañarlos. Sean austeros, sean prudentes, estamos en un aprendizaje, entonces elegimos uno o dos criterios de logro, algo realizable, algo que vamos a poder concretar y que nos va a dar ánimo para continuar en esta tarea de aprender. Luego de eso vamos a trabajar los contenidos que nos interesen, ustedes van a ir rellenando esa tablilla, y llega ese espacio de las metas de aprendizaje, que era ese tercer conector que me va a disparar el contenido, el criterio de logro, que es la meta de aprendizaje. Váyase, ahí está el alumno, por eso yo decía, ahí está, en ese lado está el alumno. Y en la meta de aprendizaje, ¿dónde está? La meta de aprendizaje es la fase, si no la única, pero es una de las fases más creativas para el docente, la de mayor desafío. La meta de aprendizaje es
donde el docente va a escribir justamente lo que pretende hacer, ¿sí?, de una manera un poco diferente a como lo veníamos haciendo. Nosotros escribíamos objetivos en infinitivo, donde también el desafío era un poco más para el docente que para el alumno, y ahora vamos a escribir unas metas de aprendizaje. Yo, anotamos de una charla que nos dio la magíster Verónica Zorrilla de San Martín, una forma de, cuando ella nos estaba transmitiendo, una conceptualización para este concepto de meta de aprendizaje que parece muy acertado. Ella al concepto lo formuló como una pregunta, y es bien acertado hacérsela, es decir, ¿qué quiero como docente que mis alumnos aprendan en mis propuestas, en mis actividades, en este lugar y en el contexto en que tengo? Entonces, con todo esto que hemos conversado, nosotros ahora los vamos a dividir, ustedes van a trabajar en esa parte de la plantilla, la van a rellenar, y luego de unos 20, 25 minutitos, regresamos y vamos a poner, ¿sí?, en común todo ese trabajo. Queremos que formulen una meta de aprendizaje, de acuerdo a todo lo que han escrito antes, ¿sí?, en esa plantilla. Bueno, el desafío es una meta de aprendizaje, ¿sí? Ahora va a venir la parte en que la técnica nos va a dividir, nos va a ir asignando equipos. Soledad, perdón, Lore, recordarles que ellos aclaren con qué programa están trabajando, sí, sí, porque ellos tenemos es docentes de parte, séptimo y de es octavo, parte, ¿verdad? claro, es Ahí lo parte tienen que completar en la es ficha, parte de la ficha, ¿verdad? De la en la plantilla. ficha, ahí Ahí está, está. que lo vayan Lo completando en hagan la como plantilla. acuerdo, capaz que no coincide que todos estén en Exacto, séptimo o en octavo, porque exacto. son grupos aleatorios, pero ustedes lo indican allí. Ahí está. ¿Hay la algún compañera. grupo que quiere presentar un poquito lo que trabajó y contarnos a ver si logró llegar al objetivo de construir una meta de aprendizaje, ese desafío que tenían? No, pero igual nosotros algo pudimos hacer, Ah, tampoco es ok. que no Sí, hicimos claro. nada. Bien, No sé bien. dónde están mis compañeras, que están por ahí, Leticia. ¿Y acá? Ahí va. Ahora sabemos lo que sienten los alumnos cuando le decimos meta, meta, también. Sí. Terminó el tiempo. Viste qué bueno que está cuando nos ponen el rol de estudiante, ¿no? Está bueno. Bueno, ustedes están pudiendo subir al chat, compartir ahí en el chat las planillas de repente o nos cuenta alguien, a ver. Bueno, si quieren, cuento lo que hicimos, la sala 6. Leticia, Sí, en la claro. sala 6, Sí, genial, sí. te escuchamos, Leticia. Dale. Bueno, nosotros elegimos el taller de octavo como comunidad, y bueno, criterio de logro, dentro de los que plantea las orientaciones, elegimos selecciona e interpreta información en entornos digitales utilizando diversas fuentes. Leticia, ¿me perdonas la interrupción? Ustedes por supuesto. pusieron la unidad curricular, es Unidad octavo. ¿Y sí, qué espacio? Taller. Bien. Taller. Perfecto. Bueno, esa fue tomando, digamos, las orientaciones, elegimos ese criterio de logro que se plantea, y como meta de aprendizaje, y acá nos surge la duda, y queríamos preguntarle a ustedes si estaba correcto, sí. Porque bueno, quizás en la meta de aprendizaje uno puede desglosar un poquito más, pero obviamente que es como muy, la diferencia entre el criterio de logro y la meta de aprendizaje no nos queda como tan clara. Nosotros como meta de aprendizaje pusimos, quiero que mis estudiantes, también un poco haciendo referencia a la pregunta que tú planteabas de la persona esta que escucharon la charla, de la Verónica, magíster, que decía que quiero que mis estudiantes aprendan. Sí. Entonces pusimos, quiero que mis estudiantes aprendan a buscar, seleccionar e interpretar información de diferentes entornos digitales utilizando diversas fuentes. No sabíamos si estaba correcto criterio de logro con meta de aprendizaje, así como lo habíamos redactado. Bien, tiene como todos los componentes, ¿verdad? Capaz que evitamos el
el quiero, ¿verdad? Capaz que evitamos el quiero, que es muy propositivo y es muy lindo, pero también deja un poco, es medio coloquial, pero puedo decir que mis estudiantes, ¿sí? Sí, O los igual estudiantes, ¿verdad? recuerden que si yo pongo, quiero que mis estudiantes, vamos a hacer un análisis de cómo lo estamos escribiendo. Si yo digo, quiero que mis estudiantes, Me estoy ¿quién poniendo es yo en el el centro. sujeto? ¿Quién Me es el estoy poniendo yo en sujeto el ahí? centro, Noel. Sería un objetivo. Claro. Eso sigue siendo un objetivo, Claro. como nosotros redactábamos antes. Ojo que esto es construcción compartida, ¿tá? Nosotros no venimos a decirles cómo hacer, porque estamos aprendiendo con ustedes, hemos leído los documentos, pero nosotros cuando redactamos la meta, tenemos que cambiar eso. El sujeto es el estudiante. No, Entonces, nosotros, como nos basamos justamente en los, por ejemplo, tenemos que cambiar los tiempos verbales no, cuando pero los nosotros, y el trabajos, sujeto es el estudiante. Los Sí. estudiantes. Los en lugar de estudiantes eso. serán capaces de, Sí. no, yo a ver, tomando ¿qué la decís ahí, pregunta, Leticia? Claro, como yo la te pregunta, entiendo. Está Te bien, está entiendo bien, está que bien. no, digamos, genial, yo que capaz justamente la que, pregunta era esa, como si la redacción, está perfecto lo que claro, Pero no léela de coincide. vuelta. Lo que quiero que quede claro, Leticia, es que hablar. ¿Sí? Lo que sí. quiero que quede claro es esto, que en realidad a mí me pareció muy oportuno trasladarles, porque creo que en el momento que estábamos escuchando y hemos leído, ella clarificó en todo lo que tiene que ir cargado, pero no nos olvidemos que esto es un documento que tiene una cierta formalidad y que mis estudiantes en realidad no son mis, que el niño no me comió o no me durmió, y entonces nosotros centramos en los estudiantes y recordar todas esas cuestiones. Y después yo les quería decir, no sé, me parece que con respecto a muchas cosas que pretenden, me parece, en esa meta de aprendizaje, ¿no? Porque después recuerden que la meta de aprendizaje va a tener que estar vinculada a la segunda parte, a lo que escriban en la segunda parte. Bien, ¿está? Pero es un muy buen arranque, el equipo de Leticia hicieron un muy buen arranque. Podríamos poner entonces que los estudiantes aprendan a buscar, o sea, sacarle el quiero, digamos. Exacto, Sí, yo no el mis, exacto. Que sean capaces de buscar, identificar, continuar, cambiamos. Claro. Exacto. Y también, Leticia, acordate, no hay que ser muy ambiciosos en esto. ¿Sí? O sea, lo que estamos tratando de hacer es el ejercicio, pensar juntos y acotarlas a lo que nosotros realmente vemos en ellos y en esa evaluación que estamos haciendo, que podemos trabajar. Excelente, ¿sí? Acá que nos están llegando las plantillas por el chat. Leticia, ¿tu equipo ya terminó? Digamos, ¿sería eso? ¿Habían llegado a escribir eso? Sí, habíamos llegado a escribir eso. Muchas gracias. No, a ustedes. Precioso el trabajo. A ver si podemos pasar a otro grupo. Yo, si quieren, comparto la de la sala 2. Dale, gracias. Buenísimo. Bueno, nosotros elegimos dentro de la unidad curricular Taller de Ciencias, 8º grado, también del espacio científico-matemático. Elegimos el criterio de logro de construye proyectos propios involucrando a la comunidad en busca de soluciones a problemas locales. La competencia específica que vinculamos a ese criterio de logro es reconoce e interpreta los avances científicos, identificando su impacto en la vida actual para hacer un uso responsable de los bienes naturales. Como contenido, ahí relacionamos el tema de la eficiencia energética, y como pregunta disparadora sería cómo hacer más térmicamente confortables nuestros hogares, que corresponden a la competencia general de pensamiento científico y de orientación a la acción. La meta de aprendizaje que generamos con las compañeras sería que los estudiantes serán capaces de vincular el concepto de energía renovable con el mecanismo aplicado a la refrigeración de su ambiente para la mejora de la calidad de su hogar. Estupendo. Muy lindo, precioso. Muchas gracias por compartir. Gracias por compartir. Ahora lo subo al chat para que quede ahí. Genial, muchas gracias, Sebastián. ¿Qué otro grupo sigue? Capaz que uno más que se anime y pasamos a la actividad que les va a proponer Sandra. ¿Les parece, profes?
Si no hay voluntarios, no hay obligación. Capaz que pueden redondearlo ahora cuando vuelvan y retoman lo que Sandra les propone. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Prefieren entonces? Bárbaro. Genial, Sí, entonces. Sí. Siguen entonces con Sandra. Bueno, en esta segunda parte, como dijimos al principio, se van a volver a juntar en las mismas salas, ¿verdad? Así continúan con el trabajo. Y lo que le vamos a proponer es completar la parte derecha de la plantilla, ¿verdad? O sea, el plan de aprendizaje. Entonces les vamos a pedir que a partir de esa meta que ustedes elaboraron, propongan una actividad de enseñanza. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta, centrado en el estudiante y teniendo en cuenta y basada en las metodologías activas. Y también lo que les vamos a pedir es que planifiquen al menos una herramienta o un instrumento de evaluación que permita evidenciar si los estudiantes llegaron a lograr la meta, ¿sí? Si alcanzaron, más que logrado, si alcanzaron esa meta que nos propusimos. No sé si quedó claro, para esto le vamos a dar 20, 25 minutos. No sé si quedó clara la propuesta. Sí, Sí, quedó se clara. entendió. Perfecto. Sí, sí, Lo que quedó no claro. sé si nos alcanzará el tiempo. Bueno, intentemos. Vamos a ir. Bueno, ¿quién se anima? Bueno, primero, en primer lugar, ¿cómo les fue? ¿Qué grupo se anima a compartir el trabajo? A ver si. ¿Alguien se anima? Bueno, si quieren hacemos la segunda parte nosotros, no tengo problema. Bueno, muy bien, Santiago. Bien, bueno, dentro del plan de aprendizaje nosotros propusimos como una serie de actividades, ¿no? Que en realidad lo pensamos como más general, y pusimos algún ejemplo ahí. Se propone trabajar en una secuencia de actividades que lleven a la construcción de un dispositivo final, empleando la metodología de aprendizaje basada en proyectos. En esta metodología se utiliza como punto de partida un reto para luego poder ir generando la secuencia de actividades que se autoevaluarán mediante listas de cotejo para llegar a una evaluación final por medio de una rúbrica que se construya junto con los estudiantes. Una de las actividades posibles de la secuencia podría ser el diagnóstico del confort del hogar liceo. Por ejemplo, ¿no? Una de las secuencias que como que propusimos, ¿verdad? Para el proceso intermedio, como quien dice, sería bueno, hacer un diagnóstico propio de, viendo un poquito personalmente a cada grupo o cómo se genere, ¿verdad? El trabajo, un poco justamente el diagnóstico de la eficiencia energética dentro del hogar y demás. Un poco por ahí lo pensamos nosotros. Bien, perfecto, precioso. Bien. Y en una secuencia de actividades, temporalización todavía no, o sea, ¿lo incluirían allí en el plan? Claro, en realidad es como que lo hicimos muy, muy global, Sí, así, sí, pero sí, tendría que tener como más una temporalización. Sí lo pensamos como no en una actividad sola de clase, sino bien, como justamente un proceso a trabajar con los chiquilines. perfecto, muy lindo. Claro, teniendo en Bien. cuenta de que cada clase dura 2 horas también, es como que sería semana a semana, avance semana a semana. Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿otro grupo que quiera compartir? Buenas, capaz que compartimos alguna idea, porque ya lo pudimos compartir en la oportunidad anterior y bueno, era quizás bueno compartir un poco el trabajo de la sala 5. Bien, Leandro, no te encontraba. Bien. Bien, bueno, lo nuestro es bastante concreto, muy, bueno, quizás un poco modesto, pero la idea era como que hacer una bajada a tierra de lo que estamos trabajando. Pensamos como, parto de ahí, ¿no? Como meta de aprendizaje, un poco ahí que el estudiante sea capaz de, estamos hablando de, primero, taller de ciencia octavo, tramo 5, espacio científico matemático.
¿tá? Entonces, meta de aprendizaje, nos planteamos algo que no es no es nuevo, ¿tá? Pero bueno, tratar de traerlo a lo que es ahora la metodología de trabajo. Que el estudiante sea capaz de conceptualizar científicamente la noción de calor, diferenciando conceptualmente, bueno, calor y temperatura, que eso es algo que está bastante arraigado siempre, que llegan a tercero, ahora noveno, con esa idea bastante dibujada. Y bueno, en ese escenario ahí, que es poco feliz, sería como, bueno, plan de aprendizaje, planteamos algo muy concreto, ¿verdad? Que se iría en una secuencia de actividades, ¿ah? Bueno, planteamos como actividad como es el enfoque, ¿ah? La idea es trabajar a partir del criterio de logro, o sea, de diferenciar conocimientos cotidianos de científicos, ¿tá? Y que el estudiante sea capaz de utilizar estos para explicar fenómenos observados y demás. Apuntamos a que el estudiante, ¿ah? puede poder construir, ¿ah? Bueno, la curva de calentamiento a partir de un simulador, a partir de una simulación, ¿ah? Para una sustancia, una de las curvas de calentamiento para una sustancia, con los diferentes, bueno, que se puedan ir evidenciando los diferentes cambios de esta variación, y ellos puedan ir en el simulador, que todo sale perfecto, todo sale lindo, ¿verdad? Porque justamente apuntamos a lo conceptual. Por eso no jugarnos a ir al laboratorio y llevar a la práctica experimental. Una vez que conceptualizamos y ajustamos digamos, los conceptos, después sí ir al laboratorio. Eso hablamos un poco con los colegas. Bueno, entonces el tema es este, ¿no? Tratar de trabajar a partir de una simulación donde ellos puedan construir la curva de calentamiento y ellos puedan ver y evidenciar que hay simuladores de esto. Ya he trabajado con estos, donde ellos vean que, bueno, que la energía, o sea, el cuerpo sigue ganando energía, más calor, y la temperatura en los cambios de estado se parece constante. Eso para ellos para nosotros es bastante común, pero para ellos es una sorpresa, ¿tá? Y eso nos pareció interesante. ¿Puedo hacer una aclaración? Perdón, Leandro. Es decir, volver a hacer hincapié en que pensamos en ese momento en una actividad puntual, pero que está dentro de una serie de actividades, como evaluaciones formativas, para después a lo último terminar esa secuenciación con una evaluación sumativa, es decir, donde se haga un cierre total de lo que se trabajó en ese momento. Que eso es importante, porque capaz que queda colgado como una actividad, pero la idea era esa, pensar un poquito dentro de toda esa planificación que nos hicimos, dentro de esa evaluación formativa, una actividad, como para después secuenciarlo en otra serie de actividades. Con ciertas evaluaciones, pero eso por las dudas. ¿Está? Bien, perfecto. ¿Quién era que estaba Leandro. Antes de Erika? Sí, porque es de mi grupo, por eso. Santiago. Leandro. Estaba Leandro. Leandro, ¿me podés leer, por favor, la meta de aprendizaje, cómo la habían escrito? Ya entendí todo el plan de aprendizaje. ¿Me podés leer cómo les quedó la meta de aprendizaje redactada? Bien, pusimos, bueno, la meta es, en realidad quedamos un poco colgados con lo de cambiar la redacción con el estudiante como centro, y quizás estaría como para revisar, pero pusimos, bueno, que el estudiante sea capaz de conceptualizar científicamente la noción de calor, diferenciando conceptualmente calor y temperatura. Solo un pequeño aporte, Leandro, es para que el equipo lo repiense, ¿sí? Acordate la conceptualización de la meta de aprendizaje, lo que yo expreso ahí. Tengo que expresar que es para los alumnos con esta actividad que voy a planear, en este lugar, en este contexto, y con qué finalidad, con qué propósito. O sea, acordate que cuando leas el plan de aprendizaje, a mí lo que me pasó es que cuando yo les escuchaba, que me encanta el plan de aprendizaje, si yo trataba de ser objetiva, que no me encantara tanto, y decía, acordate de la meta de aprendizaje, como que no le encontraba a la meta de aprendizaje, porque vos ahí me hablaste de un simulador que en la meta de aprendizaje no aparece, ¿sí? ¿Qué van a hacer con ese simulador que me lo dijiste y no está en la meta de aprendizaje? Y vos a esa utilización del simulador y con lo que van a hacer, vos lo querés a ese insumo para hacer después, más adelante, otra cosa.
Entonces yo me meto en la meta de aprendizaje. Ahora te dejo con Sandra, que tiene que ver el plan de... ¿Se entiende un poquito, Leandro, lo que digo? Sí, genial, genial. Está, Quedó como vago, ahora que lo veo, pero, quedó como un poco vago. pero está buenísimo el trabajo, pero está buenísimo porque nos da da insumos a todos a aprender, porque si ustedes, yo quiero decirlo esto porque lo digo con el mayor de los respetos a esta intervención, si ustedes no hubieran producido eso, yo no hubiera tenido la oportunidad de pensarlo, así que yo lo digo desde el agradecimiento, ¿tá? Y desde el respeto, obviamente. Bien, a mí también me encantó la secuencia de actividades y opino como Sole que, claro, que en la meta, capaz que hay más que una meta, capaz que tendrían que plantearse más de una meta de aprendizaje, una, ¿no?, que haga hincapié en eso que ustedes van a trabajar en ese contexto con el simulador y la otra en el contexto del laboratorio. ¿Ah? Y esto lo pensaron para todo el semestre del taller, esa secuencia de actividades. No. Es que ahí está planteada solamente una actividad. Claro. Por eso la aclaración, es más, una de las compañeras también dijo eso, lo que planteó Soledad, también lo planteó una compañera, como que no quedaba, es decir, faltaba esa coherencia entre la meta, es más, Exacto. Cuando arrancamos con los criterios de logro, en el tema de la diferenciación de lo cotidiano, si vos ibas leyendo, faltaba ese, y ahí nos quedaba poco, nos pasa siempre con el tiempo. Claro. Es decir, desde el momento no pudimos reformular, por eso la aclaración de que no se quede, es decir, esto fue una actividad. Claro, Obviamente. Igual, cuidado, ustedes cuando nombran el trabajo, decís una actividad, en realidad eso que ustedes dijeron, es un plan de trabajo. Eso no es una actividad, es un plan de trabajo. Son muchas actividades, porque el compañero nombró, yo voy a trabajar con los simuladores, eso es una actividad. Voy a trabajar con los simuladores para, luego con ese simulador, lograr interpretar la información y pasarle una representación gráfica. Eso es otra actividad, incluso podrían ser 2. Acordate que el taller son 2 horas de clase por semana. Eso que ustedes propusieron, Leandro, puede ser todo el plan de trabajo. Si ustedes lo temporalizan de acuerdo a las 2 horas de trabajo que tienen. Y el jugo que se le saque. Por eso, eso que estás diciendo no es una actividad, puede ser elaborado como plan de trabajo desde cada una de esas si las va secuenciando. Y eso, si ustedes lo pasan con una secuencia temporal y obviamente agregan recursos, ¿sí? Y eso que están diciendo, ya les queda como la planificación de todo el semestre. Ahora, dos consultas. Sí. 2 consultas. Sí. En el caso de, por ejemplo, ¿no?, el sacarle jugo, como uno dice, a esta actividad. En el caso del plan de trabajo, el plan, ¿cómo hay que detallarlo? ¿Qué es lo que hay que poner? En el caso de los recursos, en el caso de la temporalización, en el caso de la evaluación, ¿es todo ahí? Es todo ahí, Sandra les va ahí Sandra les va a explicar cómo lo van a ordenar en ese espacio. En ese plan tengo que poner todo lo que cuando yo me siento a planificar, ¿verdad? Como me sentaba antes, en la planificación que usaba antes, donde separaba cada parte, no, ahí va todo, van los recursos que voy a utilizar, el tiempo, si lo voy a hacer en un módulo, si lo voy a hacer en un semestre, si voy a trabajar en el aula, si voy a trabajar en el laboratorio, ¿sí? Y también en ese plan van todas las evaluaciones que voy haciendo, ya sea que vaya interviniendo en cada una de esas actividades, y yo también cuando escuchaba a Lorena, estaba de acuerdo a eso, lo que ustedes plantean es una secuencia de actividades, porque también mencionó Leandro, ¿era? Si no me equivoco. Sí, Leandro. Leandro mencionó también una actividad final en el laboratorio. Sí. Entonces, como que también pueden ir planificando y capaz que esa actividad como el cierre del taller. ¿Sí? Entonces, en ese plan es todo aquello que, la bibliografía también va ahí, ¿sí? Una cosa, Sandra, recordemos que eso es una plantilla. Y la diferencia que tiene con una planificación tradicional, que nosotros lo hacíamos en una hoja y hacíamos como una secuencia o un punteo, ¿sí? La plantilla, pueden ustedes organizar esto que estamos hablando de forma distinta.
¿sí? Nosotros no vamos a ir a mirar que la plantilla de Erika sea igual a la de Leandro, no. Mientras tenga esa coherencia entre la competencia general, la competencia específica, la meta y las actividades, el orden en el que vas a incluir estos puntos que Sandra está mencionando en la parte derecha del plan, eso va a ser autónomo, o sea, un proceso que ustedes van a realizar, en la medida que van pensando y que van mejorando esta forma de planificar. Por eso es interesante ver que la plantilla es como si fuera una especie de puzzle. Nosotros vamos pensando y vamos colocando las piecitas en la medida que vamos elaborando juntos. Sandra, perdóname que te diga, pero Jorge creo que habló hoy, quiso decir algo y lo interrumpimos nosotros, perdón. No lo escuché. Perdón, Qué Jorge. memoria, qué atención. No, simplemente decir que tomamos como base los consejos o las sugerencias de parte de ustedes, y nos quedó esa palabra de economizar. Nos quedó en la cabeza eso, ¿no? Pero en realidad daba para sacarle, como dice la compañera, el jugo o bastante más, porque también hay una competencia importantísima involucrada ahí, que son el manejo de las herramientas informáticas, ¿no? Y también incluso da pie a trabajar en coordinación con la gente de informática, con el profesor, con la profesora de informática. Por eso estoy totalmente de acuerdo que se puede planificar toda una unidad Excelente, hasta excelente. hasta el mitad del semestre, pero bien, coincido con los compañeros cuando hablamos de que tenemos que economizar, porque incluso no nos daba el tiempo para presentar todo ahora, ¿verdad? Bien. Lo sabemos, lo sabemos. Incluso está buenísimo que esto sea fermental, que sea un disparador, que nos haya acercado, que los haya acercado entre ustedes. Seguramente hoy ya se están pasando algún celular, intercambiar, nos quedó pendiente conversar de tal cosa, intercambiar información. Esto es un disparador de muchas cosas. Son muchos conceptos nuevos, terminología nueva y forma de trabajar, no de trabajar, sino de llevarlo al papel, que nos va a llevar un tiempo. Y de justificar, de fundamentarlo, ¿no? De fundamentarlo desde otro lugar, desde otro modo. Una cosita, una consulta. Una planificación tipo, ¿no? Un planificador, una plantilla, o como le quieras llamar. Capaz que no está escuchando ella. Claro, sí, capaz que se le cortó a ella. Es mejor que escriba, sí, está bien. Bueno, ahí va, lean el chat, chiquilinas. Sí, en el chat acá alguien escribió, yo puse excelente, Bertolotto Garcés. También se puede enlazar actividades. Yo trabajé mucho tiempo con Red Global de Aprendizaje, tenía que hacer planilla muy similar a esta, donde cada actividad quedaba enlazada a un archivo como una evidencia. Excelente. Recuerden lo que dijimos al principio cuando yo presenté la primera actividad. Es una plantilla para que hubiera algo, una herramienta que les sirviera de insumo para empezar a trabajar, para que no estuvieran con una hoja en blanco como nos pasa siempre. Tenemos que escribir un trabajo, esa hoja en blanco nos abruma. Es para eso. Es una base para empezar, y esto seguramente, capaz que en 2 o 3 años, tenemos otra plantilla de justamente todo lo que se genera alrededor. Leo la pregunta que dijo Erika. ¿Van a dejar como referencia algún tipo de plantilla? Es esta, la plantilla que tenemos. La plantilla es esta. Quizás lo que quiere decir Erika es algún ejemplo hecho ya. Bueno, justamente lo que decía Soledad, la estamos construyendo entre todos. No sé si esa es la pregunta, si vamos a dejar alguna pronta para tomar como referencia. En realidad, y además otra tranquilidad, Lorena, que también lo dijimos, pero creo que lo vamos diciendo siempre. Nosotros no vamos a imponer, vamos a acordar, vamos a trabajar. O sea, ustedes no tienen que estar presionados porque nosotros vamos a llegar con una planilla, pedirles una planilla súper terminada, finalizada. Esto es una elaboración, ¿tá? Hay alguien que pregunta en el chat, perdonen que interrumpo porque estamos al final, para Sandra, que es la que contestaba esas cosas, me queda la duda, diferencia entre herramienta de evaluación e instrumento. Bien, tengo activado, sí. Nosotros hablamos de herramienta de evaluación cuando nos permite visualizar los desempeños del estudiante, y la herramienta de evaluación se construye con el estudiante. ¿Por qué? Porque así, de ese modo, el estudiante conoce
qué metas de aprendizaje debe alcanzar. Ejemplos de herramientas serían una lista de cotejo, una rúbrica. En cambio, el instrumento de evaluación es lo que nos va a permitir obtener información de lo que el estudiante sabe y puede hacer con lo que se trabajó en las actividades de aprendizaje. Y podría ser, por ejemplo, la realización de un folleto, una ficha de trabajo, un cuestionario de preguntas. ¿Sí? No sé si le aclara a la compañera La que preguntó qué interpretación y el fue, trabajo con Tamara. el simulador, una maqueta, Con el un simulador, póster. claro. Bien. No sé si querían Buenas agregar algo. tardes. Algo con respecto a lo que acaban de explicar, inspectoras. Entonces vendría a sustituir lo que uno hacía hasta el año pasado, que era como aquella prueba semestral o algo así, ¿podría sustituirse por este tipo de instrumentos? ¿Sí? La prueba semestral o cualquier evaluación de lo Claro. cotidiano, de lo diario. Claro. Vas a trabajar durante 15 días y la culminación o la concreción de ese trabajo va a ser que los alumnos van a presentar un póster de divulgación y ahí vas a tener muchas competencias para trabajar. La divulgación y la comunicación, lo que involucra El la uso de todas presentación del las diagrama. herramientas digitales, Exacto. toda la parte También. de Ahí búsqueda de está. información, Es como un interpretación. recurso. Un Claro, recurso. Exacto. claro. Claro. Bueno, A ver, quizás lo que Shirley, no sé si voy a ser atrevida con esto. Vos lo que querés decir es la prueba, no el escrito común. Sustituir el escrito común que poníamos nosotros. Estás muteada. No me he dado cuenta. El año pasado, por ejemplo, yo hice las pruebas semestrales en varios pasos. Hice una prueba que hice junto con literatura, español y otras asignaturas, y después hice una parte experimental y todo eso junto fue como nuestra evaluación semestral. Este año podríamos, no necesariamente especificar que se trata de una prueba particular. En realidad, lo que sí tenemos que hacer es hacer el registro de la propuesta y el registro del resultado o del producto. Eso es lo que sí tenemos que tener en mente. El diseño de esa herramienta de evaluación o ese instrumento que seleccionemos para acompañar a través de una evaluación formativa los aprendizajes, somos libres de diseñar de acuerdo a nuestros estudiantes, de acuerdo al contexto, de acuerdo a nuestra planificación. Si todo tiene una coherencia, justamente la evaluación y el instrumento y la herramienta tienen que ser coherentes con todo esto que estamos trabajando, es correcto, estamos seguros y vamos por buen camino. Pero Bien. siempre recuerden el registro, porque a mí me pasó, y lo digo porque es una experiencia, que muchos docentes decían, hice un portafolio o hice una infografía y no la entregué, el escrito no me la puso como evaluación porque no era un escrito. No, chiquilines, no. Esa infografía, si es un proceso de trabajo, de seguimiento, es realmente una evaluación formativa, el proceso, toda esa construcción, tiene que estar registrada y tiene que estar tiqueada por el escrito como una evaluación que ustedes realizaron. bueno, estimados todos. Vamos a cerrar. Sí, vamos a cerrar Algunos agradeciendo. compañeros se tuvieron que ir yendo porque entraban a clase, yo los fui despidiendo ahí en el chat. Para mí ha sido un gusto, les agradezco mucho el espacio y el tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. También se agradece el espacio. Gracias, Chao, hasta a las luego. órdenes. Chao, Chao, chao. Que estén muy bien.